Bienvenidos a Economía en Breve número 187. Yo soy Mario Correa y esto es lo más relevante de la marcha de la economía y un poco más. Este programa 187 va a ser un poco diferente porque va a contener algunas reflexiones que quiero compartir. Primero, sobre el objetivo de estos videos semanales. La idea original era presentar el análisis de la coyuntura económica de México de una forma diferente. La mayor parte del análisis económico de coyuntura se difunde en reportes escritos que suelen tener un lenguaje muy técnico y van dirigidos a un público especializado. El primer programa de Economía en Breve salió al aire en YouTube el 24 de octubre del 2016 con la idea de presentar las gráficas y eventos, pero acompañados de una explicación hablada y breve para poner énfasis en lo que me parecía más relevante, lo que imaginaba sería más dinámico y atractivo que simplemente leer un reporte escrito. En aquel entonces no había visto algo así y me pareció algo novedoso y una buena idea. El programa ha venido evolucionando y creo que ha mejorado conforme he ido aprendiendo algunas cosas, creciendo en su audiencia y en el número de sus suscriptores. Ya se acerca la fecha del cuarto aniversario del canal y a principios de diciembre de este año, Dios mediante, estaré llegando al programa número 200. Hacer este programa semana a semana me encanta, especialmente cuando recibo los amables comentarios que muchos me hacen llegar frecuentemente. Pero les confieso que muchas veces he pensado dejar de hacerlo ante el gran esfuerzo que representa y que ocupa un tiempo que podría estar dedicando a otros esfuerzos también valiosos. Les confieso que aspiro a generar un impacto positivo para nuestro país y nuestro mundo y para las generaciones por venir, y creo que luego de más de 30 años de dedicarme profesionalmente al análisis de la economía, tengo por ahí un par de cosas por decir para ayudar a construir un mejor futuro. Así que comenzando con este programa, voy a hacer algunos cambios que me ayuden a alinear mejor mis esfuerzos hacia mis objetivos y que espero agreguen también más valor para más personas. Esta semana empezamos con la encuesta de expectativas recabada por Banco de México en agosto, que mide el pulso a lo que estamos viendo los economistas del sector privado. En este cuadro pueden ver cómo se ajustaron los pronósticos del promedio del mercado para las principales variables de la economía. El correspondiente al crecimiento para este año fue marginalmente menos negativo, pero no habría que tomar esto como una mejoría, ya que la diferencia es ínfima. Para el 2021, en cambio, la mejoría es un poco más palpable, aunque no hay que olvidar que resulta de una muy baja base de comparación. De lo más destacable fue el deterioro en las perspectivas de inflación tanto general como subyacente para este año y para el que sigue, lo que debe ser una señal a la que Banco de México debe poner especial atención, ya que, aunque es cierto que los pronósticos todavía están por debajo del límite del 4% y buena parte del repunte está concentrado en el componente de mercancías no alimenticias, resulta preocupante que la inflación observada vaya al alza y que también las perspectivas de inflación vayan al alza en medio de la contracción económica más profunda en casi un siglo, que no ha logrado reducir lo suficiente los precios de los servicios para compensar el alza de las mercancías. Aquí quiero comentarles que uno de los cambios que voy a introducir en el programa es agregar más opinión. Mis opiniones completamente personales a las que creo tener derecho como cualquier ciudadano y que no deben interpretarse como la opinión de las instituciones que también represento en otros entornos. Mi intención al expresar mis opiniones es contribuir genuinamente desde mi particular perspectiva a la discusión de los temas que nos afectan a todos y más que ser consideradas críticas a las personas o a las instituciones encargadas de tomar muchas de estas decisiones, son cuestionamientos a las decisiones en sí, aportando argumentos que puedan ser debatidos, cuestionados o rechazados, pero que pueden ayudar a enriquecer esos procesos de decisión de lo que nos afecta a todos. Creo que Banco de México debe ser muy prudente con su política monetaria para evitar que las perspectivas de inflación se desanclen por completo.
El programa anterior les mostraba esta gráfica extraída del informe trimestral de Banco de México con las perspectivas de inflación de mediano plazo en varias encuestas, firmemente ancladas en 3.5%, lejos de la meta formal del 3% y muy lejos de los niveles de inflación que han alcanzado otros países. Desde mi particular punto de vista, estas perspectivas de los economistas del sector privado deberían estar en 3%, pero para decirlo de forma simple, la política monetaria no ha estado enfocada adecuadamente a obtener este objetivo, tal vez porque ha sido un poco más laxa de lo necesario para alcanzar esta meta. Esto no quiere decir que la política monetaria no se ha manejado responsablemente y de hecho estoy firmemente convencido que una de las principales virtudes de nuestra economía es haber generado un entorno de estabilidad macroeconómica, lo que requirió varios años de disciplina en la política fiscal y en la política monetaria, y Banco de México ha sido uno de los principales artífices de este logro. Por cierto, nuestro Banco de México acaba de cumplir 95 años y luego de un comentario felicitando a Banco de México por ello, uno de los subgobernadores amigo me corrigió que la felicitación debe ser a todos los mexicanos, ya que contar con un Banco Central autónomo y de la estatura de nuestro Banco Central es un triunfo de todos. Y tiene mucha razón. Banco de México es una de las instituciones más sólidas y mejor definidas del conjunto de instituciones que le dan estructura a nuestro país. Regresando al tema monetario, quiero plantear la siguiente reflexión para la política monetaria, ayudándome de esta gráfica que muestra algo de historia. Es cierto que el hubiera no existe y por eso los llamados contrafactuales que usualmente abundan en las discusiones económicas deben tomarse con cautela y mucho hielo, diría yo. Pero si aspiramos a mejorar nuestro futuro, tenemos que aprender las lecciones que nos da la historia para no repetir los mismos errores. En el 2013, Banco de México decidió recortar la tasa de interés más allá del 4.5% porque la economía estaba débil, creciendo entre el 1 y el 2%, y a pesar de que la inflación estaba entre el 3 y el 4%, argumentando entonces que había que lograr la convergencia hacia la meta del 3% de la forma más eficiente posible. Hoy día lo que es un hecho es que la inflación logró bajarse por un periodo de tiempo breve por debajo del 3%, pero luego tuvimos nuevamente varios años por arriba del 3% e incluso un pico de casi 7% cuando se juntaron varios choques desafortunados. ¿No hubiera sido mejor persistir en el 2013 con la tasa firme en 4.5% para comenzar a doblegar las expectativas de inflación de mediano plazo y asegurar la convergencia al 3%? Si la pregunta vista hacia atrás resulta ociosa, hay que aplicarla a la situación actual. ¿No sería más prudente mantener la tasa en su nivel actual, que ya corresponde a una postura expansiva, pero dar una señal del compromiso con la estabilidad macroeconómica? El apoyo adicional que se le pueda proporcionar a la economía bajando la tasa luce muy limitado, mientras que el riesgo de poder afectar la estabilidad macroeconómica está creciendo. Entonces, ahí queda la reflexión. Regresando a la encuesta, hubo otros cambios menores en algunas variables, destacando la expectativa de una menor tasa de interés, justamente. Entre los factores más limitantes al crecimiento destacan los factores internos, como pueden ver en los resaltados en rojo de este cuadro, salvo la debilidad externa por la pandemia. Aquí quiero hacer otra reflexión que me parece importante sobre las perspectivas de largo plazo que recoge la encuesta de Banco de México y cuya evolución pueden ver en esta gráfica tomada a intervalos de 6 meses con una reducción notable, desde un pico de 3.99% hacia finales del 2014 hasta el dato triste de 1.88% en la más reciente. Esto es lo que podríamos considerar el potencial de crecimiento del país, que como podemos ver se nos está escapando y habría que preguntarse seriamente por qué. En la siguiente gráfica pueden ver parte de la respuesta, con la productividad laboral de la industria manufacturera en una franca tendencia descendente en nuestro país en la línea roja, que contrasta con lo que está ocurriendo recientemente en otros países. La productividad es un concepto que incluye muchos elementos, desde la cantidad de capital, por ejemplo, maquinaria o conocimientos, hasta la motivación de las personas. Pero para aterrizar el conjunto de elementos detrás de la productividad,
En un planteamiento simple podríamos decir que la productividad de un país es el resumen, el número final de la capacidad de sus habitantes para producir, es decir, qué tan buenos somos para cooperar entre nosotros. Y es aquí en donde estamos fallando y donde tendríamos que reflexionar. Y hago dos reflexiones para esta semana, sobre todo respecto a la definición de política pública que más incide en el crecimiento del país. Lo primero es que una actitud muy humana es tratar de reducir los procesos a unas cuantas palancas y botones que producen los resultados, pero si movemos las palancas y botones incorrectos, los resultados no son los que deseamos. Imaginemos que queremos avanzar en un coche y hay que usar entonces la combinación correcta de poner la palanca en marcha hacia adelante, quitar el freno de mano y pisar el acelerador. Si pisamos el acelerador sin haber puesto la palanca en marcha o sin quitar el freno de mano, vamos a quedarnos sin avanzar y con un coche descompuesto. Y los coches de hoy son muy diferentes a los coches de los 70s, que algunos recordarán tenían una transmisión manual con la palanca en el volante. Eso ya cambió. Regresando a nuestra falta de crecimiento, en mi opinión personal, querer aplicar una estrategia donde la palanca de desarrollo del país son las grandes empresas estatales del sector energético es un error que le está costando mucho al país, especialmente a las personas de menores ingresos de nuestra población. Y hay que notar que no es un tema de recetas económicas o posturas ideológicas, no es un tema de neoliberalismo contra cualquier otra cosa, es un resultado natural de la realidad que enfrentamos todos los días. Esa estrategia es como querer insistir en producir rollos de película para hacer fotografías o insistir en desarrollar nuestra infraestructura de comunicaciones alrededor del fax. Los tiempos ya cambiaron. Lo segundo es que una de las condiciones que más favorecen el crecimiento económico es lo que muchos referimos como el Estado de Derecho. Y les pongo un ejemplo simple. Uno de los programas actuales más relevantes para ayudar a las comunidades, especialmente en el sureste del país, es el programa de sembrar árboles frutales o maderables. Hace poco escuchaba a una persona de la región cuyo papá tenía una hectárea que cultivaba con maíz y frijol. Nada espectacular, pero me sorprendió que ya no quiere sembrar, porque cuando fue a cosechar encontró que su cosecha se la habían robado algunos vivales, posiblemente gente también con necesidad, pero que lo despojaron al final del día del fruto de su trabajo. ¿De qué sirve plantar árboles que van a tardar años en dar frutos si alguien se va a aprovechar de ello y las personas no van a poder recoger los frutos de lo que siembran? Para que la inversión que realizan las personas comprometiendo sus patrimonios con la expectativa de mejorar al producir algo valioso para los demás pueda florecer y multiplicarse, se requiere la certeza de que podrán literalmente recoger los frutos de esa inversión. Si tenemos un Estado de Derecho débil, de poco servirán todos los programas que impliquen recursos orientados hacia la inversión. Lo primero es tener y fortalecer ese Estado de Derecho. En fin, como pueden ver, Economía en Breve buscará ser, pues más que un simple recuento de los acontecimientos y mi intención nuevamente es impulsar la reflexión genuina de los temas que nos afectan a todos. Y aquí les comento otro cambio que quiero hacer para saber qué tan útil es este programa y evaluar de aquí al programa número 200 si debe continuar o mejor me enfoco en otros esfuerzos. Para saber que el programa es útil y merece seguir, la prueba final es si genera valor económico para mucha gente y para saber esto, pues los invito a partir de ahora a aportar lo que consideren adecuado en función de sus posibilidades y del valor que reciben del programa, para lo que aquí tienen la cuenta de cheques especial para ello. Si están gastando hoy día 300 o 500 pesos al mes en servicios de entretenimiento o de música, evalúen si Economía en Breve les aporta suficiente valor para corresponder con ello y hacer su aportación. También pueden realizar aportaciones por PayPal al correo electrónico que pueden ver aquí y noten por favor las letras A y M que van por ahí en mi nombre. Estuvo medio complicado el correo, pero el que estaba disponible. Regresando a los temas de la semana, el segundo informe de gobierno pasó bastante desapercibido ante la falta de resultados que celebrar con la economía en la peor contracción en casi un siglo y con la emergencia sanitaria por el COVID-19 todavía en marcha. Pasando a los indicadores, en la semana tuvimos algunos de julio y agosto que muestran algunas señales de debilidad en el ritmo de recuperación de la economía. La industria automotriz reportó caídas
de 8.6% anual en sus exportaciones, 13.2% anual en su producción y 28.7% en las ventas domésticas. En esta gráfica podemos ver la evolución del nivel de exportaciones, que se recuperaron bastante rápido en junio y julio, pero en agosto se frenaron. La producción de automóviles presentó un comportamiento parecido, como pueden ver en esta otra gráfica, estando todavía muy por debajo de los meses de agosto de años anteriores. Las ventas domésticas son el renglón más afectado y donde la recuperación ha sido más débil, como puede verse en esta otra gráfica. Las remesas del exterior que reciben los hogares en México continuaron mostrando niveles récord en julio, con 3.5 miles de millones de dólares, como pueden ver en esta gráfica. El INEGI logró volver a recabar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en una nueva edición, con un 72% de entrevistas cara a cara y un 28% de entrevistas telefónicas. La tasa de desocupación se redujo marginalmente de 5.5% en junio a 5.4% en julio, conforme más gente comenzó a regresar a la ocupación. Ya lo haremos en otra ocasión del problema del desempleo en México, que por las particularidades de nuestro mercado laboral resulta más difícil de desentrañar. La actividad financiera mostró un comportamiento diferenciado, con la captación creciendo de forma importante, como ven aquí en las barritas, mientras que el financiamiento de la banca comercial al sector privado se desaceleró fuertemente, como ven aquí en la línea azul. Si vemos el lado del crédito de la banca comercial, la mayor parte está destinada a las empresas y personas físicas con actividad empresarial, con un 59% del total, mientras que el crédito a los hogares se divide en partes iguales entre vivienda, hipotecas, y consumo, con 20% cada uno, como podemos ver aquí. La evolución del crédito comienza a mostrar los estragos de la crisis, con el destinado a empresas desacelerando de forma más clara aquí en las barritas, seguido del crédito a la vivienda en la línea azul, y con el crédito al consumo desplomándose de forma notable aquí en la línea roja. Si vemos la composición del crédito al consumo, la mayor parte corresponde a tarjetas de crédito con un 36.6%, seguido del crédito de nómina con un 25.7%, luego por los créditos personales con 17.8% y casi al final con el crédito automotriz con un 14.9%, como se aprecia en esta gráfica. En su evolución reciente, los créditos personales son los que más se han desplomado aquí en la línea roja, seguidos del crédito en tarjetas en las barritas y luego con los créditos a nómina y automóviles, que caen a tasas menos dramáticas. La cartera vencida de la banca comercial ha presentado un comportamiento algo inusual, bastante positivo, ya que luego de aumentar en los meses previos, en los últimos dos, se reduce de forma llamativa. La mayor parte de esta reducción se explica principalmente por la cartera vencida de los hogares, como pueden ver en esta otra gráfica, ya que el de empresas se mantiene relativamente bajas. Y dentro del crédito a los hogares es la cartera vencida de consumo la que más se ha ajustado, como vemos en esta gráfica, que tiene dos ejes diferentes. Si vemos un horizonte más largo, también se nota la diferencia, principalmente en la cartera vencida de consumo, lo que muy probablemente se explique por cambios contables o porque los bancos han comenzado a llevar a sus resultados buena parte de los créditos de consumo ya emproblemados. También en la semana se publicaron las cifras del índice de confianza del consumidor de agosto, que ven aquí en las barritas con una mejoría a julio y a meses previos, pero todavía muy por debajo de los niveles prepandemia y muy por debajo de los 50 puntos. En la línea azul pueden ver el componente de posibilidades de compra para el hogar, que es de los que más se ha visto afectados en esta crisis. Otro componente importante es el de las expectativas para la situación económica del país en los próximos 12 meses, que pueden ver aquí, no en los mínimos, pero lejos de los máximos. Comparado con los años previos, pareciera que hay alguna expectativa de que las cosas van a mejorar, posiblemente porque los consumidores piensan que no podemos estar ya peor. En Estados Unidos tuvimos los resultados del reporte de empleo, con las nóminas no agrícolas incrementándose en 1.37 millones de plazas, en línea con lo esperado. Como pueden ver en esta gráfica, ahí va marchando la recuperación de empleos, pero si consideramos la pérdida de 22.2 millones que se dio entre febrero y mayo, se ha recuperado en estos meses 10.6 millones de empleos, faltando todavía
11.5 millones de empleos para recuperar los perdidos, no vamos ni a la mitad del camino. La tasa de desempleo se redujo de forma más fuerte a la esperada por el mercado, pasando de 10.2% a 8.4% en agosto. Se esperaba un nivel de 9.8%, fue un buen resultado. Los mercados accionarios tuvieron una mala semana, como podemos ver en nuestra gráfica usual del promedio de 10 mercados, perdiendo 1.8%. Nuestro mercado accionario cayó con más fuerza, como pueden ver aquí, perdiendo 3.6% en la semana y acumulando en el año una baja de 16.3%. En esta gráfica podemos ver la diferencia en el desempeño de la bolsa en México contra el índice Dow Jones Industrial de Nueva York, que por cierto, todavía podría interpretarse como algo usual, como una toma de utilidades luego de las fuertes ganancias que se registraron en los meses previos, pero el hecho de que las empresas tecnológicas que han liderado el repunte fueran las más afectadas durante la semana pasada, comenzó a prender algunos focos amarillos entre los inversionistas. Estamos en un momento delicado para la economía y los mercados financieros, ya que comenzaremos a ver los indicadores del tercer trimestre. Si la recuperación avanza a buen ritmo o da señales de titubeo, lo que de ocurrir podría generar reacciones más abruptas en los mercados y hacer que regrese la volatilidad. Ojo con eso. Septiembre y octubre suelen ser meses donde se presentan los grandes trastornos o golpes a los mercados, posiblemente porque al regresar de las vacaciones de verano los inversionistas comienzan a enfocarse en las perspectivas del año que viene y hacen los cambios necesarios en sus estrategias y portafolios. Nuestro tipo de cambio terminó la semana con una nueva apreciación bajando 0.9%, terminando en 21.58 pesos por dólar, nivel que se antoja ya para comenzar a acumular posiciones o para cubrir compromisos futuros en moneda extranjera. La semana que inicia tendremos en México bastante información, destacando en primerísimo lugar la presentación del paquete económico que definirá la política gubernamental para el 2021, tanto en los supuestos macroeconómicos como en el presupuesto y en las expectativas de ingresos públicos. Ya anticipó el secretario de Hacienda que se acabaron los guardaditos, por lo que habrá más austeridad en las diferentes dependencias públicas. Habrá que ver si hay cambios en la estrategia para Pemex, ya que por la forma en que está perdiendo dinero necesita más apoyo financiero del gobierno federal, pero sobre todo porque, y esta es nuevamente una opinión personal, se requiere ajustar radicalmente la estrategia para encaminarla hacia la productividad en beneficio de todo el país. Hay que recordar que está en riesgo la calificación de la deuda soberana del país y estamos en este rumbo hacia perder el grado de inversión si no se hacen ajustes importantes. El paquete económico será analizado minuciosamente por parte de los analistas económicos y especialmente por las agencias calificadoras. También tendremos las cifras de consumo privado, del mercado interior y de inversión del mes de junio, la inflación del mes de agosto y las cifras de actividad industrial del mes de julio, que nos servirán para ver cómo inicia el tercer trimestre y evaluar si la reactivación va a buen ritmo o está aflojándose. En Estados Unidos tendremos la inflación al consumidor y el balance presupuestal entre los indicadores más importantes. Y con esto concluimos este programa número 187, que espero les haya resultado más útil a pesar de que fue mucho menos breve a lo usual, y para ello les invito a suscribirse al canal en YouTube, que ya estamos a nada de llegar a los 2000 suscriptores, y que si el programa les gustó también y les pareció útil, además de darle like y compartirlo entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad, que aporten a la cuenta o por PayPal con lo que consideren es un valor adecuado para ustedes y para que el programa continúe en el futuro, y puede incluso hacerle mejoras, como por ejemplo invertir tal vez en una página web donde pueda poner en acceso a los materiales que utilizo para el programa. También les agradeceré mucho sus comentarios y opiniones para enriquecerlo. Especialmente me interesa saber si les parece buena idea compartir más opinión sobre estos temas. Pues muchas gracias y que tengan una excelente semana.